Mi nombre es Cristian Obando, soy chileno, profesor de la Universidad de Tarapacá, ubicada en el norte de Chile. Actualmente nos encontramos en actividades de colaboración, de cooperación con el IEPRI. Particularmente estamos realizando un taller conversatorio sobre política exterior, interculturalidad, con el propósito de emprender un proyecto editorial, ¿m?, entre estas dos universidades. Por los temas que yo investigo, uno se da cuenta que generalmente las fronteras en América Latina siempre son consideradas conflictivas. Las fronteras, en el fondo, los conflictos fronterizos siempre son aprovechados por los estados como un elemento cohesionador, como un elemento de cohesión nacional. Es decir, son utilizados políticamente. Todavía en América Latina tenemos conflictos pendientes, por ejemplo, Nicaragua, Colombia, Chile, Argentina, Chile, Perú, Chile, Bolivia, que son los casos que yo más he tratado, ¿no? Entonces, las fronteras siempre son concebidas por las propias capitales de los países como escenarios conflictivos, como espacios donde todavía hay resabios nacionalistas, pero siempre a costa de las propias sociedades regionales que habitan estos espacios fronterizos. Entonces se da esta dinámica de, por un lado, las visiones nacionales, estatales de la frontera y las propias de las comunidades que normalmente tienen un vínculo transfronterizo cotidiano, un vínculo histórico, de parentesco, de comercio, de cultura. Entonces, esas dinámicas contradictorias, en el fondo, lo que yo trato de estudiar, enfocándonos en algunos casos de América Latina. ¿Mm? Entonces, la frontera se vive en esta, yo creo, dinámica constante de entenderla como zonas grises, zonas rojas, conflictivas, periferias, muchas veces desprovistas de sociabilidad relevante por parte de los estados, entendiéndolas como zonas rezagadas, zonas, en el fondo, como decía, ¿no?, conflictivas, ¿no? Entonces, lo interesante es rescatar esas otras visiones de la frontera, ¿no?, como espacios cotidianos, como espacios donde hay mucho trasiego, ¿ah? Pero bueno, quizás en los últimos 5 años, con producto de crisis humanitarias, producto de la migración compulsiva, como efecto del COVID. No hay que olvidar que el COVID significó el cierre de fronteras. Los primeros territorios que padecieron el COVID fueron los territorios fronterizos. Entonces sean esas dinámicas que son susceptibles de analizar por las ciencias sociales, por la ciencia política, por las relaciones internacionales. Entonces, en el fondo, las fronteras surgen como un espacio de investigación interesante, y yo creo que Chile y Colombia tienen elementos comunes, no son estados unitarios, estados centralistas, pero con una larga y rica tradición de contacto fronterizo. Entonces, hace atractivo esta colaboración entre las dos universidades. Sí, creo yo que, bueno, por mis investigaciones, por ejemplo, ha predominado una triple frontera, que es la triple frontera del Paraguay. Cuando digo ha predominado, ha sido el modelo a estudiar. Es una frontera con mucho contrabando, con muchas irregularidades. Entonces ese modelo, en la década del 90, se empieza a exportar, entre comillas, por así decirlo, como un modelo a investigar por los otros, digamos, fronterólogos o los otros especialistas en frontera. Si le agregamos, por ejemplo, lo que pasó el 2001, con el tema de los atentados a las Torres Gemelas, el yihadismo islámico, como que la seguridad emerge como el fenómeno propio de la frontera, la ilegalidad. Entonces, las fronteras tienden a concebirse, a significarse, a pensarse, a imaginarse desde esta perspectiva de la seguridad. Bueno, en Colombia también tiene sus propias dinámicas particulares, vinculadas a conflicto interno. En el caso de Chile, el contrabando, las zonas francas que son propias de la frontera. Entonces, prolifera esta mirada de la frontera, que lo que yo siempre digo que está bien, no se puede subestimar esta mirada, pero monopoliza el campo de investigación, es decir, deja fuera otras dimensiones como el desarrollo fronterizo, como el comercio transfronterizo, esta dualidad entre legalidad e ilegalidad.
sea, perdón, lo ilegal y lo legal, lo que está afuera, lo que está dentro, o sea, estas dicotomías que terminan por subestimar las realidades propias de las comunidades de frontera. Uno de los temas interesantes de las fronteras son que son habitadas por pueblos originarios, ¿ya? En el caso de Chile, vivimos un momento constituyente, al igual que Colombia, y uno de los, digamos, caballitos de batalla de transformación era la descentralización política, la autonomía de las regiones y la plurinacionalidad. O sea, tres temas pendientes que afectaban a los pueblos originarios. En el caso del norte de Chile, los aymaras, y en el sur de Chile, los mapuches, ¿no? Entonces, digamos que eso quedó a medio camino, porque no sé si ustedes saben acá que Chile tuvo dos procesos constituyentes rechazados, es decir, fracasó el proceso constituyente, que es algo inédito, no sé si es el único país en el mundo que fracasan dos intentos por modificar su constitución, dos intentos democráticos, dos consultas. Entonces, los pueblos originarios, de alguna manera, tienen este tema pendiente, ¿no? De fortalecer su capacidad política de acción internacional, como Gonzalo llamaba la diplomacia. Entonces, en el caso de Chile, son temas pendientes, ¿no? De los pueblos originarios, si estamos hablando de multiculturalidad, de plurinacionalidad, el reconocimiento de su autonomía, etcétera, etcétera.